Hermanos, en este día siento que tengo una asignación que voy a cumplir en el nombre de Jesús. Realmente quisiera que me diera tiempo para todo y le pido al Señor capacidad y sabiduría para lograrlo. Hemos estado tratando de instruir a la congregación. Estamos hablándole al pueblo que el Señor nos asignó. Pero por la gracia de Dios, otras personas más lo están escuchando y que Dios le hable al corazón de todo el que le quiere hablar y haga la obra que Él quiere hacer, porque su palabra no vuelve atrás vacía. Y sabemos que esto es su palabra. Hemos estado enseñando al pueblo acerca de decisiones que tiene que tomar, acerca de cosas que tiene que entender en estos días, porque ha llegado un tiempo de Dios poderoso, maravilloso, y el Señor tiene a su iglesia en ese momento de toma decisiones y mira a ver dónde te vas a plantar. Amén. Paul hablaba de los de adentro, y la semana pasada Paul hablaba daba el ejemplo de que a veces los juristas andan como con la Constitución en el bolsillo, y nos enseñaban en estos días la Constitución en un librito así gordito con la letra bien pequeña, pero ahí está y se examina todo el tiempo. Y Paul preguntaba, ¿y nosotros andamos con nuestra Constitución en el bolsillo para ser examinada todo el tiempo, para ver qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuántos creen que esta palabra es la verdad? El Señor dijo que conocerán mi palabra, que es la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. El Señor dijo que esta palabra pasarán cielo y tierra, pero esta permanece para siempre. Él es nuestro creador. Y Él es el que sabe cómo las cosas nos van bien. Sabe, por eso nosotros hablamos del libro del fabricante. O sea, tú puedes comprarte un equipo maravilloso, pero si tú eres como yo, que no te gusta leer instrucciones, sino adivinar qué se hace con los botones, puedes dañarlo. Entonces, tú tienes que descubrir qué es lo que se hace y cómo se hace para que no dañes tu vida. Porque el Señor habla aquí de todo lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en estos días estamos escuchando muchas cosas en la calle y la iglesia está un poquito confundida porque por un lado uno oye de equidad y uno quiere equidad y uno quiere hacer justicia, y por otro lado oye otros que dicen sí, pero eso no es. Y escuché un comentarista en la televisión que decía, ¿cómo van a atacar la perspectiva de género? Si atacan la perspectiva de género, están atacando la equidad. ¿Será verdad? No, son dos cosas muy diferentes. Yo quiero hablar de perspectiva, de la perspectiva de Dios acerca del sexo. Amén. Así que póngase los cinturones, porque tal vez lo que dice Dios no es lo que tú querías. Pero el Creador nuestro es el soberano y el que decide cómo se tienen que hacer las cosas. Y Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Y en su misericordia, como todos hemos hecho maldad, Él decidió traernos a su amor, traernos a su reino y rescatarnos de aquella potestad que nos hundía en esa maldad. Y nos hizo nuevos. Pero Él es el que decide cómo va a ser tu vida. Dios es el creador de la sexualidad y el regulador de ella.
Y quiero que hoy hablemos sí, definamos qué es eso de equidad. Escuchamos equidad, orientación sexual, dignidad del ser humano, perspectiva de género. Pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar y tocar esas cosas, pero viéndolo en la palabra. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren ir conmigo a la palabra? Lo primero que estamos viendo es que ahora, o sea, nosotros casamos gente. Antes era cuál era el esposo y cuál era la esposa. Eso fue eliminado. Ahora eso no puede decir así. Es el contratante A, contratante B. Ya, ¿cuántos llenaron el censo? Yo lo llené por teléfono y a última hora. Entonces, me dicen, escuche todas las alternativas. ¿Es usted una persona casada con otra persona de su mismo sexo? ¿Casada con otra persona de otro sexo? ¿Conviviendo con una persona de su mismo sexo? ¿Conviviendo? ¿Cuántos llenaron el censo? ¿Es usted masculino, femenino, G, L, B, o sea, gay, lesbiana, bisexual, transexual y todas las otras letras? ¿Sí? Pues mi primera pregunta, yendo a la palabra, mi primera pregunta es, ¿cuántos sexos hay? Y yo quiero que busquemos, por favor, Génesis 5, del 1 al 2, dice, y vamos a ver ese, a mí me gusta aprovechar y acentuar unas cositas que se ven en los textos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, escúcheme bien, ¿sabe cuál es la palabra ahí en hebreo? ¿Hombre? Adán. El día en que creó Dios al Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. ¿Quiénes son ellos? Varón y hembra. Adán. El día en que fueron creados. Y los que saben un poquito más de ciertas clases que tomaron por ahí, vean en ese texto todas las veces que dijo hizo y todas las veces que dijo creó, porque son dos cosas diferentes. Ahora escucha bien. Adán en la Biblia significa ser humano. Significa persona, sea varón o sea hembra. Y no hay tiempo para eso, pero hay textos donde aparece la palabra Adán traducida como personas, traducida como humano, como, o sea, de esas mismas maneras. Así que el texto dice que el Señor creó al hombre, ¿cómo lo creó? Varón y hembra, a su imagen y semejanza, y los llamó a ellos, al varón y hembra, Adán. O sea, ser humano, personas. El Señor tenía vocabulario inclusivo. A mí no me estén pretendiendo decir que no sabíamos hablar, que el castellano no sirve y que ahora los pronombres tienen que estar repitiéndolos o los adjetivos tienen que estar repitiéndolos porque si no, no se entiende. Toda la vida se entendió, pero hágalo como usted desee, no hay problema. Pero sepa que en esta congregación, cuando decimos lo que somos los Adanes y cuando decimos que el hombre es varón y hembra, usted sabe a lo que nos referimos. ¿Amén? Muy bien. Ahora, ¿cuántos sexos creó Dios? Varón y hembra. Ese es el texto que cita Jesús cuando le preguntan sobre el matrimonio. Y en Mateo 19:4, quiero que vean ese texto. Mateo 19:4, por favor, dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cuántos sexos hizo? ¿Y dónde están los otros? Muy bien. Y en un paréntesis, esta es una de mis añadiduras que usted me conoce. Vamos a Génesis 1, a un texto que usted se sabe de memoria ya de tanto que lo leemos aquí, Génesis 1, 27 y 28, que dice que creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Alguien tiene duda? ¿Cuántos sexos son? Ok. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Y nada más traje ese texto para decirles una cosa. El Señor nos mandó a multiplicarnos. El Señor nos mandó a llenar la tierra. Y multiplicarnos y tener hijos no agota los recursos de la tierra. Lo que agota los recursos de la tierra es la destrucción de la tierra, la destrucción de los ecosistemas, el abuso de la tierra, sobre todo por intereses económicos. Eso destruye la tierra y eso hace que falte alimento y eso hace que falte agua y eso causa catástrofes en la tierra. Si las cosas se hubieran hecho como dijo el Señor, estaríamos multiplicándonos y multiplicándonos y multiplicándonos, y el agua multiplicándose y el alimento multiplicándose y todo prosperando. Ahora, hablaba Chucky de los juicios y yo quiero traerles un texto. Apocalipsis 11, 18 dice, se airaron las naciones. ¿Cuántos saben que las naciones están medio airadas contra la iglesia? Pero bueno, pero ha llegado ya tu ira, la del Señor. Y el tiempo de ser juzgados los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas y a los santos, los que hemos sido santificados y a los que temen tu nombre. ¿Cuántos temen al Señor aquí? ¿Cuántos respetan a Dios y reverencian su palabra y lo que Él dice es verdad? Y escucha, y de destruir. ¿A quién? Llegó el tiempo de destruir ¿a quién? A los que destruyen la tierra. El tiempo de su juicio ha llegado. Y van a ser juzgados los que destruyen la tierra para llenarse los bolsillos. Mire lo que dice el capítulo 14, el verso 7. Esto no tiene que ver nada con la sexualidad, ¿verdad? No importa, pero tómelo, aprovéchelo. El verso 7 dice que vio un ángel que fue enviado sobre los asentados, los que estaban asentados sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Esta congregación sabe qué significa eso. No son de los celestiales, sino de los terrenales. Ok, y dice que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escúchame lo que te estoy diciendo. El que creó todas esas cosas de una manera perfecta para que funcionaran de una manera perfecta, se ha levantado a juzgar. Él es el creador de todos los recursos de la tierra, de todos los ecosistemas de la tierra, de todos los animales de la tierra, de todas las plantas. Y se ha levantado a juzgar. Amén. Se cerró el paréntesis. ¿Están conmigo? Hermanos, aquí hay 3 textos que voy a dejar para un poquito después porque no quiero que se me atraganten antes de tiempo. Vamos a hablar primero un poquito de equidad. Vamos a hablar un poquito de
de lo que es la dignidad del ser humano. La iglesia es la primera predicadora de la equidad. La palabra del Señor dice que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Verdad que dice así? Su trono es gracia. Y decía Chugui, el fundamento de su trono es justicia. ¿Verdad que sí? Y el propiciatorio, otro nombre que tiene es asiento de misericordia. Así que Él tiene un trono de gracia, que tiene un fundamento de justicia, que tiene un asiento de misericordia. Y yo quiero que me proyectes, por favor, Hebreos 1:8. Mire esto, Hebreos 1:8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mas del Hijo dice ¿qué? ¿A quién le está diciendo, oh Dios? Al Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Si hay algo que la iglesia conoce bien, es que en la constitución del reino tiene que haber justicia, tiene que haber equidad, tiene que haber misericordia, tiene que haber gracia. Amén. El Señor está decidido, o sea, el Señor creó al ser humano lleno de dignidad. El Señor creó al ser humano para que reflejara a su Dios, su gloria, su belleza, su poder. La peshita, en lugar de los ancianos de la iglesia, dice los dignatarios. El Señor nos ha elevado a dignidad. Nos recoge del pozo que sea. Y puso en todo ser humano dignidad que el pecado destruye. Y que volver al Señor lo saca del fango y lo vuelve a llevar a un lugar de dignidad. Por lo tanto, el tema de la iglesia es siempre otorgar dignidad. La iglesia no hace acepción de personas porque la iglesia sabe que una persona muy profesional y muy rica que entre por ahí tiene la misma dignidad delante de Dios que aquel que le pasé por el lado y estaba en el fango con 2 meses sin bañarse orinado. Tiene la misma dignidad y Dios quiere que de allí se saque y se le enseñe cuál es su verdadera posición y vuelva, como decía Paul, a la casa del Padre a tener sandalias y anillo. Amén. Y nosotros sabemos que la misma Biblia refleja injusticias que se hacen porque no hay equidad. Hermanos, y yo no quise meterme mucho en traer ejemplos bíblicos de eso, pero las ganas no me faltaron. Pero escuche bien, le voy a traer uno. Dice la palabra en Juan capítulo 8, desde el verso 3, que estaba Jesús en un lugar y de momento aparecieron los fariseos trayendo por el pelo hasta atrás a una mujer. ¿Cuántos recuerdan? ¿Estaban allí? No, que lo han leído, sí. Dice, y los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú pues qué dices? Antes de que el Señor diga, yo les voy a decir lo que decía la ley. Dice Deuteronomios 22:22, si me hacen el favor. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán. Tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Proyéctame, por favor, creo que lo tienes ahí, Levíticos 20:10.
Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Que la mujer adulteró sola? ¿Quién adultera solo? Y por si tú te confundes un poquito, si tú eres soltero y te acuestas con una casada, adulteras y ella adultera. Los dos son adúlteros. El que está soltero, pero se acostó con un casado, y el que está casado, porque está casado. ¿Ok? Ahora escucha, amado, que yo estoy tratando de mostrarles. Porque trajeron solo a la mujer. Que el hombre no tenía que morir. La ley decía que sí. Dese cuenta, desde qué tiempos hay sí injusticia contra la mujer. ¿Quiere el Señor arrancar eso? Oh, sí, claro que sí quiere. Y el Señor Jesús es uno de los más grandes promotores de lo que era levantar la dignidad de una mujer. Aún en medio de una cultura que no lo entendiera. Le voy a dar un ejemplito que no presenté, pero el que conoce un poquito de Biblia, escuche esto. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El hombre tenía ministerio de evangelista. ¿Usted sabe cuál es la palabra ministerio? Ahí, griega. Diácono, diaconía. Pedro dijo, no es justo que nos vayamos a servir a las mesas. Así que vamos a quedarnos en la ministración de la oración y de la palabra. ¿Usted sabe cuál es la palabra para ministración? Diaconía. Pablo habló de Epafras y dijo, Epafras, fiel ministro de Jesucristo. ¿Sabe cuál es la palabra para ministro? Diácono. Pero Romanos 16 presenta a una mujer que se llama Febe y dice, Febe, diácono de la iglesia en Cencrea. ¿Y cómo la tradujeron? Diaconisa. ¿Y cómo todos los otros fueron traducidos? Ministro. Y a Febe no le traducen ministro de la iglesia en Cencrea, le traducen diaconisa. ¿Hay injusticia? Sí hay injusticia, pero dése cuenta que no es ni de Dios ni de la palabra. Es de los traductores. Dése cuenta que la injusticia contra aquella mujer no es de la palabra, no es de Dios, es de los judíos de aquel momento. ¿Me entiende? Sí se ha cometido justicia. Sí es injusto que haciendo el mismo trabajo y teniendo la misma capacidad un hombre gane más que una mujer. Es injusto. ¿Y por qué la iglesia se va a escandalizar de que eso es injusto? Y la iglesia es la primera que yo quiero testificarles y sin haber pedido permiso. Cuando nosotros fuimos ordenados pastores de esta congregación y se discutió el asunto de los salarios. A mí me iban a poner un sueldo y a Paul otro por ciertas conveniencias. Y Paul dijo, si vamos a hacer el mismo trabajo, ella y yo ganamos igual. Y así fue y así se honró. Eso es lo justo, es lo correcto. ¿Entienden? Así que el Señor quiere equidad. El Señor quiere que luchemos por la equidad. Hermanos, hay cosas como la raza que es inherente en el ser humano. Tú naciste de esa raza. Tú no te pintaste. Y usted sabe que dice Hechos 17. Hechos 17 dice que el Señor de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Nosotros todos somos lo mismo. Si a Dios le gusta la variedad, pues le gusta la variedad y nos pinta diferentes, pero somos exactamente lo mismo.
la lucha que se ha tenido a favor de que se acabe el racismo, todo lo que se trabajó para que se acabe la esclavitud y todo lo que se tiene que seguir trabajando porque la esclavitud está rampante en todas las partes del mundo y la trata humana está rampante en todas las partes del mundo, está en la constitución del reino de Dios. Y se supone que todos nosotros lo peleemos y lo luchemos. Amén. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que ama, que quiere que nosotros amemos, que quiere que nosotros luchemos por lo que es equitativo, por lo que es justo, por lo que es misericordioso, por lo que es bueno. Déjenme terminar con Juan 8:11. ¿Cómo terminó el Señor hablándole a la mujer? Pues ustedes saben lo que pasó. La ley dice que se apedreen. Y él le dijo, estaba escribiendo en el piso, y yo me acuerdo de un drama cuando nosotros éramos jovencitos, que lo que se estaba escribiendo en el piso era el pecado de los otros, ¿verdad? Eso es una imaginación. El asunto es que la palabra del Señor dice que el Señor contestó, el que de ustedes no tenga pecado, pues sea el primero en tirar la piedra. Y todos acusados por su conciencia, porque cuando Dios habla, la gente entiende. Acusados por su conciencia, desde el más viejo empezaron a irse y a desaparecerse y la dejaron sola. Y el Señor le dijo, ¿nadie te condena? Y ella le dijo, pues no, nadie, todo el mundo se fue. Y él le dijo, ni yo tampoco, vete, dice esta versión, y no vuelvas a pecar. Yo quiero establecer algo de la constitución del reino de Dios. El Señor nos llama a sacarnos del fango. Gracia no es, te perdoné, sigue en el fango, que me gusta cómo está el fango. Gracia es, quiero devolverte a la dignidad, quiero lavarte, quiero sacarte de ahí, quiero devolverte tu libertad, porque al fin y al cabo son los vicios del pecado que se convierten en una cárcel y no nos dejan salir de los fangos. Pero el Señor nos saca con su fuerza poderosa y pone nuestros pies sobre peña. Amén. Y nos saca de los deslizaderos donde por el fango nos podemos ir otra vez. ¿A quién le gustan aquí los deslizaderos? Y le gustan las orillitas, a ver si resbalo. Sálgase de ahí, hermano, que el Señor lo quiere limpio. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba en la casa de Simón el fariseo y llegó esta mujer a lavarle los pies? Una mujer que dice la Biblia que no tenía buena reputación, que dice la Biblia que pues del pueblo que llegó se le tiró a los pies, empezó a ungirle los pies con perfume y con lágrimas. Y el dueño de la casa, fariseo, Simón, llamado Simón, no es el mismo caso, por favor, dése cuenta, de cuando María, la hermana de Lázaro, le ungió la cabeza después de resucitar a su hermano. Eso fue en casa de Lázaro. Eso fue María, la hermana de Lázaro, le ungió la cabeza. Esta es otra mujer que le unge los pies. ¿Entienden? Y fue en casa de Simón el fariseo y venía de la calle la mujer y la mujer pareciera que era ramera o algo así. Y cuando está lavándole los pies, el fariseo dijo, si este fuera profeta de verdad, sabría qué clase de mujer. Y no se lo dijo a Jesús, pero quién sabe que el Señor lo oyó. Y le dijo, oye Simón, te voy a preguntar algo. Si hay dos deudores y la persona le perdona a este tanto dinero, bien grande la cantidad, y a este poquito de dinero, ¿cuál de los dos tú crees que lo ame más? Pues el que se le perdonó más. Bueno, pues tú mira esto. Yo llegué a tu casa y a ti no se te ha ocurrido lavarme los pies. Ni traer una ponchera para que yo me lave los pies. Ni me has ungido, ni ha hecho nada de eso. Pero esta mujer no ha cesado de llorar y de ungir con perfume mis pies. ¿Sabes por qué? Porque se le perdonó mucho y mucho ama.
Entonces, ¿cuál es la posición del Señor con todos nosotros? Perdonar, sacarnos. Esa mujer fue restaurada a su dignidad. ¿Verdad que sí? Dios quiere restaurarnos a nuestra dignidad. Es lo que ha hecho con todos nosotros. Pero yo lo que estoy tratando de decirles, hermanos, es cuál es la ley del reino. Porque el reino de Dios tiene ley. El reino de Dios tiene constitución. El reino de Dios va a vencer todos los reinos del mundo, dice la palabra. Y tiene una constitución y nosotros no podemos ser los primeros surumas que dejemos nuestra constitución para adoptar las que no son. Siempre que la constitución de nuestro país honra a Dios y honra su palabra, ahí estamos nosotros. Y si se levanta en contra de su palabra, ahí no estamos nosotros. Nosotros obedecemos la constitución del reino de Dios. Amén, hermanos. Y quiero traer este texto por cosas que han pasado en estos días, que ustedes han escuchado por televisión. En Deuteronomio 23, 17, si me lo pueden proyectar, dice, constitución, diga constitución del reino. No haya ramera. ¿Qué significa ramera? Dígalo en español moderno. Prostituta. No haya prostituta entre las hijas de Israel. Ni haya sodomita. ¿Qué significa sodomita en moderno? Homosexual. Entre los hijos de Israel. Estaba prohibida en la ley del Señor la prostitución y la sodomía. Sigue prohibida. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, por si hay algunos que están con eso aquí, que, Viejo Testamento sí, que ahora pueden matar. En 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, lo pedí de la Biblia de las Américas, escuche esto. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice, y esto ustedes, algunos de ustedes eran, pero ya fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor y en el poder del Espíritu fuimos lavados, santificados, justificados. Estamos limpios ya. No importa lo que hayamos sido. Podemos haber pertenecido a la mafia. Podemos haber sido asesinos, como Nicky Cruz. ¡Qué testimonio de gracia y de poder! Ese hombre era psicópata, asesino. Y cuando vino al Señor y perdonó a sus padres, quedó sano de la mente. Predicador del Evangelio. Ese es el poder de Dios cambiando la vida. Ya fuisteis sanados, ya fuisteis justificados. Pero ponme el verso anterior, por favor. ¿Quiénes son los que no entran al reino de Dios? Mire, hermano. La otra versión diría los inmorales, diría los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados. Vamos a hablar un poquito de la dignidad humana. Porque ahí está en la misma lista el adúltero y el afeminado. Y culturalmente nosotros permitimos, aun siendo cristianos, establecer unos estereotipos que rebajan la dignidad.
Entonces entró este señor, que el pueblo entero sabe que tiene 3 amantes. Rico del pueblo. Y eso de tener 3 amantes le da como unas inflas de, ese es más hombre que los demás. No es más hombre que los demás, es solo más adúltero. Y lo tratamos con un respeto. Y entró este que es homosexual, o que es afeminado, y lo tratamos con desprecio. Perdóneme, nosotros no estamos de acuerdo con el homosexualismo ni con el adulterio. Y están en la misma lista. Con los estafadores. Ahora, nosotros pudimos haber sido una de esas cosas o varias, pero ya fuimos lavados. Eso quedó atrás. El Señor levantó nuestra dignidad. Ya no somos eso. Y ya no se nos debe recordar. Y ya no debemos recordarnos nosotros mismos de eso. Porque fuimos lavados, santificados y justificados. O sea, declarados inocentes. Amén. 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 Pero yo quiero traer otro texto de la Constitución, de la ley de Dios, de esa palabra que vive para siempre y permanece. Levíticos 19, 29, de la Biblia de las Américas también. Mira lo que dice, escuche Puerto Rico, no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Escúcheme esto. 2 cosas tengo que decirte. Está hablando de trata humana. Está hablando de los mismos padres vendiendo a sus hijas a la prostitución. ¿Pasa en Puerto Rico? Sí pasa. Y dice algo más. Ponme el texto de nuevo. Para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción. Si algo vamos a ver en algún texto que vamos a leer, es que el pecado que se comete sobre la tierra pasa a la tierra y la contamina y provoca que la tierra tenga reacciones. ¡Ay, qué disparate! No es ningún disparate, lo que pasa es que el que cree la palabra del Señor sabe que es verdad. O sea, yo no le estoy predicando esto a los políticos ateos que se jactan de que la Biblia no sirve para nada y que somos unos ridículos creyendo eso todavía. Perdóname, esta es la ley de Dios. El Señor es real y escúchamelo bien, y se lo digo a todo político y a toda persona que sea lo que sea. Todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Y su constitución nos va a juzgar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer algo, vamos a meterle mano a esos textos que estábamos mencionando. Y luego de traer esos textos, vamos a ir a tocar un poquito de cuál es la diferencia entre equidad, perspectiva, orientación sexual, etcétera. ¿Ok? Judas 1, del 3 al 8. ¿Estamos aquí? ¿Estamos listos? ¿Se puso el cinturón? Amados, quise traerlo de la BTX, que yo creo que es el que más claro habla. Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos van a contender por la fe? Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia
La gracia de nuestro Dios. Ay, pero es que el Señor ama a todos por igual. Eso es cierto. Ama a todos por igual. No los va a juzgar a todos igual. Él tiene un mandamiento y tú vas a decidir a quién vas a obedecer. Los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. ¿Alguien tiene algún otro soberano? ¿Alguien aquí todavía su soberano es el color del partido? Seguimos con el 5. Quiero recordaros, como a conocedores que sois de todas las cosas, o sea, yo les voy a acordar a ustedes lo que yo sé que ustedes ya saben. Que Jesús, fíjense que esta versión dice Jesús, habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto. ¿Quién fue que sacó al pueblo de la tierra de Egipto? Jesús. Después destruyó a los que no creyeron. Escúcheme, esto es Nuevo Testamento, esto es gracia. Yo te advierto que la gracia nos está advirtiendo que después que el Señor liberó y salvó a unos, los que no creyeron los destruyó. Eso es lo que dice ahí. Tú sabes que tú no puedes cambiar la palabra para parecer más bueno que Dios. Escuche esto. Y a los ángeles que no guardaron su estado original. Los ángeles caídos, ¿se acuerdan? Sino que abandonaron su propia morada. Los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Porque Dios ha decretado un día en el que juzgará a todos. En el verso 7 dice: así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles de los que estaba hablando. ¿Quién está aquí? Está hablando el apóstol acerca de Sodoma y Gomorra, así que no vamos a ir ni a Génesis 19. Ya aquella historia la conocemos. Está diciendo Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, porque no fueron 2 ciudades las que se quemaron, fueron varias. Las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, los ángeles que pecaron, habiendo fornicado, Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado, y los ángeles también, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Escúchame. ¿De qué pecaron Sodoma y Gomorra? De un montón de cosas, dice la Biblia en Ezequiel, da la lista. La primera que ponen en la lista es soberbia. Pero ¿es conocida Sodoma todavía por el homosexualismo, sí o no? Y el grado de perversión fue tal que fíjense, lo que querían era sexo con aquellos ángeles. ¿Por qué usted cree que las hijas de Lot, cuando salen de allí, se les ocurrió pensar que no iban a encontrar un hombre? Que se tenían que acostar con su papá, que era el único hombre que quedaba. Porque ellas no habían visto todavía que quedara un hombre que quisiera estar con una mujer. ¡Auch! Ahora, mire lo que dice ese texto, pónmelo otra vez. Ese último chart que vimos. Habiendo fornicado e ido en pos de ¿qué? El homosexualismo es un vicio. Y es un vicio contra naturaleza.
No lo dije yo. Lo dice la Constitución del Reino. El Señor nos saca a todos, como decía 1 Corintios 6. A lo mejor fuimos estafadores, fuimos ladrones, fuimos mentirosos, fuimos whatever, homosexuales, adúlteros, fornicarios, lo que sea. De ahí nos sacó el Señor y nos perdonó. Ya no somos eso. Hemos sido lavados, no nos acordamos de eso. El Señor perdona todo lo que haya sucedido, quedó perdonado, hermanos. Yo no estoy acusando aquí a nadie. Yo fui rescatada, tú fuiste rescatado. Y si no has sido rescatado, el Señor te quiere rescatar. Pero yo te advierto lo que dice Dios y cuál es la perspectiva de Dios sobre el sexo y sobre el homosexualismo. Amén. ¿Estamos aquí? En Romanos 1, 26 al 27. Romanos 1, 26 al 27 de la NTV, porque ese vosotros sois, ay hermano, a mí me cansa. Pero miren qué buena está esta versión, miren esto. Por esa razón, y la razón era porque no les dio la gana de tener en cuenta a Dios y la opinión de Dios. Es lo que dice el texto anterior. No me importa la opinión de Dios, yo creo así. Pues, bueno. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones, ¿qué? Vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron. Es una rebelión contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Está hablando de las lesbianas? Sí. ¿Qué dice de eso? Es contra naturaleza, no es lo normal y es rebelión. Y yo les digo, en el caso de las mujeres, con más razón es rebelión, más que por coraje con los hombres. Y el verso 27 dice, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, diga normales, con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas, diga vergonzosas, con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Qué creen ustedes que opina Dios del homosexualismo? ¿Tiene algo que decir la Constitución del Señor sobre el homosexualismo? Voy a traer un texto más. Y hay más, hermano, pero ya usted sabe. Pero yo quiero traer un texto más porque es importante. Levíticos 18, del 21 al 30. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer porque es una abominación. ¿Qué opina Dios de que un hombre se acueste con otro hombre? Que es una abominación. ¿Sabe lo que significa la palabra abominación en la Biblia? El olor de un muerto. La pudrición de un muerto. Si tú estás en homosexualismo, yo te invito, sal de ahí.
el Señor te va a dejar nuevo. El Señor va a devolverte la verdadera dignidad. Y te digo también, si tú eres de un partido o estás respaldando a un candidato que considera que esto no hay que obedecerlo, escapa por tu vida. Vuelve al texto, por favor. No tendrás trato sexual con ningún animal, no te hagas impuro a causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. Sigue por ahí. No se contaminen con esas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Escúchalo. Tú sabes que cuando el Señor habló a Abraham, le dijo, esta tierra va a ser tuya, de tus generaciones, pero yo no te la puedo dar ahora. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué le dijo el Señor a Abraham? Porque todavía el pecado de ellos no ha llegado al colmo como para que yo los eche. Pero cuando llegó Israel a la tierra prometida, ya el pecado había llegado al colmo, al punto en que la tierra los tenía que arrojar. ¿Qué era lo que practicaban? Homosexualismo, bestialismo, incesto, sacrificio de niños. Eso era lo que practicaban. ¿Quién está aquí? No se contaminen con esas prácticas porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso, y aún la tierra misma, porque la contaminación el pecado que se comete sobre la tierra, contamina la tierra. Por eso la castigué por su perversidad y ella, la tierra, vomitó sus habitantes. Llegó el tiempo de que esos habitantes tenían que salir, así que el Señor envió al pueblo de Israel a que los sacara. No se lo pudo dar a Abraham antes, porque todavía el pecado no había llegado a ese nivel. Escúchame, Puerto Rico. No permitamos que el pecado llegue a ese nivel. Ustedes obedezcan mi constitución, mis estatutos y preceptos. Ni los nativos, o sea, ustedes, ni los extranjeros que los estén visitando, que vivan entre ustedes, deben practicar, diga ninguna, de esas abominaciones. Pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. ¿Y qué sigue diciendo? Si ustedes contaminan la tierra, ella los vomitará, como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Mire, nosotros todos, la iglesia, luchamos por la equidad, por la dignidad del ser humano, porque cada persona tenga lo que se merece. No es verdad que nos estamos oponiendo a eso de ninguna manera, pero eso no es perspectiva de género. La perspectiva de género es, digamos, qué sé yo, una teoría, es una idea, y el concepto modular que tiene es este. Y yo se los voy a decir en mis palabras como yo lo puedo bregar y después yo me imagino que lo explicarán mejor. La idea medular que tiene la perspectiva de género que se quiere enseñar en las escuelas es que nosotros sexualmente hemos sido construidos por la sociedad y por la cultura, que nos metieron unos conceptos, que nos hicieron creer que tenemos que ser hombre o mujer según el sexo de nacimiento y que eso no es así. Que tú puedes tener otra preferencia, que mi sexualidad depende de mi autopercepción,
y yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. Eso dice la perspectiva de género. Y además de eso, enseñarle a niños y grandes en las escuelas que ellos tienen una idea incorrecta de lo que ellos son. Hay una conferencia que me gustaría que la consiguieran en YouTube. La conferencia es de un peruano llamado Cristian Rosas. Y Cristian Rosas la conferencia es formidable y yo no sé por qué tengo la impresión, puedo estar equivocada, de que él se la ofreció a uno de los comités en la ONU. Pero él dice en esa conferencia, está hablando de la orientación sexual. Y él está explicando, cuando hablamos de raza, cuando hablamos de sexo, somos hombre o mujer, estamos hablando de algo que es inherente, o sea, que está unido a nosotros, que no se puede despegar, no se despega jamás. No se despega jamás, hermanos. Tú, antes de nacer y después de muerto, eres de tal raza. Y si hacen una antropología forense y descubren un esqueleto, te dicen de qué raza era. Eso está ahí, nadie te lo quita. Así mismo, hermano, escúchelo bien. Escúchelo bien y perdóneme si le suena fuerte. Un hombre puede cortarse un órgano del cuerpo completamente sano y convertirlo en otra cosa. Inyectarse hormonas hasta las narices. Y basta una gota de sangre y que le hagan un examen de ADN para que digan, es hombre. Y dice Cristian Rosas en su conferencia, él dice que en Perú fueron encontrados los huesos, unos huesos, en la ciudad más antigua de Perú que se llama Caral. Y a esos huesos ahora se llaman la Señora de Caral. Eran restos, eran huesos, era lo que quedaba. ¿Cómo le van a decir señora? ¿Cómo? ¿Por qué le dicen señora? Porque hay huesos femeninos y huesos masculinos. Hay cromosomas femeninos y cromosomas masculinos. Hay composición cerebral femenina y masculina. Además de genitales femeninos y masculinos. Tú te puedes arrancar tus genitales o hacer con ellos lo que quieras. Y tú sigues siendo lo que eres, como naciste, como te hizo Dios. Nadie te lo puede arrancar. Y Dios con eso te está diciendo, tú eres hombre o tú eres mujer. Y tu genital y tus cromosomas lo dicen. Entonces, ¿qué es orientación sexual? Orientación sexual es una preferencia. Dice Cristian Rosas, es una preferencia. Y la Asociación Americana de Psicología, dice Cristian Rosas, no lo estoy diciendo yo, dice él que la Asociación Americana de Psicología dice que la orientación sexual es una atracción, un gusto. Más nada. No es nada con lo que se nace. Yo conocí una mujer que tuvo un grave desorden hormonal al punto que tú la mirabas y parecía un hombre. ¿Y sabe qué? Era súper femenina. Porque no tiene que ver. La orientación sexual es un gusto, una decisión. Lo que yo quiero ser. Y sabe que cuando estamos en pecado, a veces queremos lo que no es. Cuando estamos en vicios, a veces queremos lo que no es, aunque nos hunda. Yo te estoy tratando de decir algo.
La raza, con la raza se muere, con la raza se nace, y tú eres esa raza antes y después. Tú eres ese sexo antes y después. Todas las razas, todos los sexos tienen los mismos derechos. No quieran subir, dice Cristian Rosas, estoy citándolo todavía, no pretendan subir a ese rango, mi gusto. Que como se luchó por la libertad de las mujeres y por la libertad de los esclavos, ahora hay que luchar por la libertad de los homosexuales. Perdóname, no es lo mismo. No es lo mismo, porque tu orientación sexual es solo un gusto. Y dice Cristian Rosas, hay gustos de todo. Hay gustos por ropa, hay gustos por comida. Hay gente que le gusta la comida turca, hay gente que le gusta la comida mexicana. Dice Cristian Rosas, si a mí no me gustan los tacos, no me tienen por qué llamar tacofóbico. Porque se trata de gustos. Y los gustos no, el Estado no se puede meter a decir que no tengas ese gusto, pero no se puede legislar para que se defienda ese gusto. Entonces lo que se está pretendiendo es un pensamiento a nivel mundial movido por lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, el misterio de la iniquidad o de la anarquía que no quiere la ley de Dios y que está tomando posición para tomar gobierno y obligar. Escúchame bien lo que te voy a decir. A nosotros nos dicen hasta viejo muerto. Esos fundamentalistas, esos conservadores ignorantes que no pasan, que todavía están en el siglo tal, que digan lo que digan, ellos quieren opinar así. Y si un creyente dice, eso está mal y eso no se puede hacer, lo quieren meter preso. Entonces ellos pueden tener libertad de expresión y nosotros no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Les quiero contar, y vi circulando entre las redes de nosotros, una presentación que envió un tal Pastor Ríos, que no sabemos quién es, y lo vi entre los jóvenes y entre otros, ¿verdad? Advirtiendo cómo este asunto de la pelea por lo de la perspectiva de género está convirtiéndose en un estatismo. O sea, el Estado está legislando y quiere legislar a favor de. ¿Por qué? Si es una preferencia como cualquier otra. ¿Por qué? El diablo está detrás, lo sabemos. Pero escuche esto. Dice que en Suecia se prohibió que los hombres orinen de pie. Traen el caso de España, de una organización de España que se llama Hazte Oír, que le quitaron todas sus facultades, no los dejan operar ya. Tenían una guagua, como una van, y esa van ellos le escribieron bien grande, así para que todo el mundo lo lea. ¿Cuántos tenemos el derecho de hacer eso? Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, no te dejes engañar. Y usted sabe qué pasó. Un juez inmovilizó la guagua y terminaron quitándosela y tuvieron que dejar de operar. Eso fue en España. Ustedes leyeron el artículo o escucharon el artículo, que está súper interesante. Si en Canadá aquel hombre dice que es ella y tú te equivocas y le dices él, puede ir 6 meses preso.
¿Por qué está metiéndose el Estado? ¿Por qué? Es lo más peligroso que se está moviendo en este momento. Nosotros no podemos permitir, como decía Yerito la semana pasada, nosotros no podemos irnos después a recoger los vidrios rotos. Es el momento de hablar y los políticos no tienen que escuchar. Y los que van a votar también tienen que escuchar. ¿Cómo usted le va a dar un voto a un ateo? A una persona que no cree en Dios, que no respeta la palabra de Dios. No lo haga. Para mí que se cumple lo que dice Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 3, dice, les prometen libertad, pero. Entonces hablan de libertad para los homosexuales, pero ¿el Estado se mete contra la iglesia? ¿El Estado quiere decidir lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Qué libertad religiosa es? Que yo tengo que enseñar lo que crees tú y no lo que creo yo. ¿Cómo que si yo tengo una escuela, iglesia, ahora tengo que enseñar la poca vergüenza que el Estado quiere que yo enseñe? Yo les invito a que estemos de pie y clamemos por Puerto Rico una vez más. Clamemos por la iglesia. Como decía Chugui, no vamos a estar preocupados. Aquí el único que está en el verdadero trono es el Señor, es el soberano y va a hacer lo que quiere. Pero yo quiero rogarle al Señor en este momento, te ruego, mi Dios, que se caiga toda venda, que se abra el entendimiento, que tu Espíritu revele a cada corazón tus propósitos, tu ley. Que sepamos amar al que necesita ser amado y amar tu ley, respetarla y temerla. Ayúdanos a no tenerle miedo a los hombres. Ayúdanos a no tener miedo de decir lo que creemos. Ayúdanos a predicar tu verdad y solamente tu verdad. Danos el poder y la autoridad, la unción, que es tu capacidad para hacer las cosas que solo tú haces, para poder llevar este evangelio de gloria. Te rogamos por este país, porque queremos un país lleno de ti, lleno de tu paz, un lugar tranquilo donde vivir, un lugar que te respete, que tu gloria llene, que el conocimiento de tu gloria llene este país. Abre los oídos de los políticos que estén a tiempo, que no han entendido y que tienen que entender. Y levanta tú el que tienes que levantar, aunque todo el mundo se crea que no es posible levantar. Tú levantas a quien tú quieres. Tú levantas a quien tú quieres. Gracias, papá. Bendecimos este pueblo. Declaramos tu bendición, tu gloria, tu poder sobre este pueblo, sobre cada familia. Señor, como dice Apocalipsis, que salgamos de Babilonia, que no seamos partícipes de sus pecados, para que no seamos partícipes de sus plagas. En el nombre de Jesús, bendecimos a este pueblo, los bendecimos en el nombre de Jesús.